¿Cómo convertir una lata de aluminio en una antena de TV? Y mirar canales gratuitos en todo el mundo en el televisor con este emocionante proyecto. Así que acompáñanos. Vamos a utilizar cualquier envase de soda o lata de aluminio y en ella vamos a colocar una base aislante. Fíjate, ya la había construido en otro proyecto. Todo lo que vamos a hacer es reciclado. Esta base es para colocarla aquí en esta posición y evitar que el elemento que vamos a utilizar haga contacto directamente con la lata. Entonces vamos a necesitar un tapón PVC de 3/4 de pulgada. Entonces puedo usar cualquiera de las dos. Te preparo una base como esta, puede ser redonda o cuadrada, que caiga acá. Esta tiene aproximadamente 1 centímetro de espesor. Vamos a colocar acá y el tapón quedaría ubicado en esa posición. También necesitaremos tubo de aluminio o de cobre de 1/4 de pulgada, 6 milímetros de diámetro. 6 milímetros de diámetro. Entonces, vamos a prepararlo y te voy a decir la longitud que necesitaremos. Ok, mira, voy a usar una tubería de refrigeración. Esta tubería es de 1/4 de pulgada y se utiliza en aire acondicionado. Visité un repuesto usado donde venden artículos y compré este pedazo de tubería para poder presentarte este proyecto. Voy a cortar la boquilla o terminales. Bien. Y desde acá vamos a sacar nosotros el tubo que vamos a necesitar para construir los elementos. Entonces lo voy a desenrollar un poco y vamos a darte la medida. Por cierto, si aún no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades. Entonces, con el uso de una cinta vamos a cortar dos pedazos idénticos de 37 centímetros de longitud. Medimos y aquí tengo 37 centímetros. Utilizo algo para medir y aquí lo tengo, y ahí debo de cortar a esa medida. Por cierto, si desea colaborar con este canal para nosotros comprar materiales gastables e invertirlo en ustedes nuevamente, pueden hacerlo a través de la suscripción como miembro del canal. De esta forma, ustedes van a recibir unos proyectos de antena en dibujo PDF que pueden descargar. Y estos planos nosotros lo estamos renovando mensual. Es decir, que las personas que continúan como miembros del canal podrán ir recibiendo manuales cada mes. Asimismo, si desea hacer algún aporte ya directo, puede hacerlo a través de la supergracias que se encuentran disponibles debajo en la descripción del video. Ahí hay una parte que dice supergracias y ustedes le dan y pueden hacer cualquier colaboración directa al canal. Entonces fíjate, la idea es cortar dos pedazos idénticos. Ok, entonces la otra sección de tubería que me ha quedado la voy a guardar para otro proyecto que le tengo guardado a ustedes. Bien, entonces como la tubería no es tan recta, observa que tienen deformaciones, te voy a enseñar una técnica que ustedes pueden hacer para enderezar las varillas. Yo lo que hago es que tomo una varilla y busco una superficie plana y simplemente hago esto, miren, haciéndole presión. Entonces voy a hacer ese trabajo y te voy a mostrar cómo ellas se enderezan. Fíjate qué fácil,
enderezamos nuestra varilla y ahora voy a limpiarla para que quede brillosa y se vea bonito el trabajo. Para darle brillo utilizo un brillo de cocina y simplemente es hacer esto. Y ya nuestra barra de aluminio van a recobrar su color natural. ¿Qué te parece? Eso lo hago con la otra. Bien, si tienen alguna pregunta o cuestionamiento, pueden hacerlo ahora en los comentarios del video o también en el chat en directo que estamos llevando. Así podremos darles respuestas. Ok, fíjense. Teniendo ya nuestros tubos de aluminio, nosotros vamos a insertar estos tubos aquí en este tapón PVC de 3/4. Lo vamos a cruzar por los lados y sacarlo de esa forma. Como este tapón PVC es reciclado, voy a tratar de utilizar esos agujeros que se encuentran disponibles en el tapón. Para ello, ¿qué debo de hacer? Fíjate, yo quiero cruzar la tubería de lado a lado, haciendo un agujero por acá y ese agujero que salga por el otro lado. Y también eso debo de hacerlo del otro lado. Aquí había hecho algunas marcas previas, como pueden ver, para tratar de salvar esos agujeros. Para ello, o para hacer los agujeros, puede hacerlo de dos formas, utilizando una barrena y perforando. Y la barrena debe de tener el diámetro de la tubería en cuestión. El otro método, que es el que voy a utilizar, como es PVC, voy a utilizar un cautín o soldador de estaño. Y la idea, como te digo, es que ese agujero quede aquí. Entonces, por aquí básicamente iría cruzando ese agujero y voy a tratar de que quede pegado a la pared, es decir, a la cara interna. Si no queda pegado, que pueda quedar lo más próximo posible. Entonces fíjate, con un soldador de estaño caliente, de esta forma, yo voy a ir haciendo el agujero y lo voy a ir guiando para alinearlo en esta posición. ¿Observan? Y en él voy a introducir la varilla para que pueda salir del lado opuesto. Ahí tengo el primero. Y por aquí, si redirijo, saldría el otro. Vamos a esperar tener suerte con los primeros agujeros que estamos haciendo. Entonces, ahora que está caliente, puedo comenzar utilizando el destornillador y hacer esto, mira. Eso es lo que yo necesito. Y luego intentar cruzar la varilla. Fíjate, esta ya cruza. Le falta muy poca cosa. Vamos a limpiar la viruta utilizando una cuchilla. Ok, vamos a ver si tenemos suerte ahora. Este es el que está un poquito rígido, pero es bueno también, aunque va a tener tornillo.
Ok, ahí va. Vamos a abrir un poquito, que este está muy ajustado. Ok, ahí viene ya. Fíjate. Y eso es lo que yo necesito que tú hagas. Con calma, paciencia. Yo necesito que tú hagas eso, fíjate. Fíjate cómo ha ingresado. Entonces tú puedes limpiar tu tapón con calma, con mucho cuidado. Nadie te está esperando. Necesito que haga este proyecto con calma y paciencia. Lo importante es que el trabajo quede bien hecho. Entonces fíjate ya cómo la varilla queda introducida aquí. Asimismo debemos de hacer la otra perforación que quede igual que esa, pero del lado contrario, fíjate. Así es que necesito que la tubería quede instalada. Entonces la voy a hacer fuera de cámara y te muestro cómo queda. Ok, ya yo hice mi trabajo. Espero que tú también tengas la misma habilidad de realizar esto que hicimos aquí. ¿Qué te parece? ¿Qué debemos de hacer? Como te comentaba, por acá vamos a hacer un agujero y vamos a cruzar unos tornillos para poder fijar estos elementos directamente al tubo PVC y que no se muevan. Antes de seguir, lo que voy a hacer es identificar el centro de las varillas para cuando la fije con el tornillo queden centradas. Entonces, recuerda que tenía 37 centímetros. Mitad de 37 centímetros son 18.5 centímetros. Aquí hago la primera marca. Entonces ya con esa me guío y realizo la próxima. Ok, aquí está la primera. Y entonces la próxima. Retiro un poco. La tubería la pongo iguales y ahí hago el otro trazo. Entonces esa parte vuelvo y la introduzco hacia el centro y por acá, por la parte interna, busco mi marca. Ahí está. Y ahí está la marca. Valido que ambas varillas estén iguales. Entonces ya tengo identificado. Ahora, ¿qué voy a hacer? Como te comentaba, voy a utilizar una barrena y un taladro para hacer la perforación y en ella colocar los tornillos. Utilizaré una barrena 532 para hacer los agujeros. Bien, entonces voy a completar la perforación porque recuerda que vamos a utilizar una base aislante para que el trabajo tenga fuerza y no vaya a desprenderse. Vamos entonces en los mismos agujeros que hicimos en el centro, vamos a darle continuidad a los agujeros para poder sujetar los elementos desde acá atrás de la base. Y de esa forma nosotros garantizamos que todo esto va a tener resistencia.
Si es muy incómodo hacerlo así, podemos retirar las varillas y luego volvemos y la introducimos igual. Bueno, esta está muy firme, vamos a dejarla ahí, pero ya tenemos un agujero que nos va a servir de guía. Este va aquí. Ok. Ahí está centrado, bien. Y ahí debo de hacer un agujero. Aquí está el agujero. Y voy a introducir, perdón, que uno de los tornillos acá. Voy a introducir acá. Y entonces ahora voy a volver a alinear alineé la tubería nuevamente y vuelvo. Ok. Para evitar que la cabeza, cuando la coloque aquí del tornillo, observa, pueda hacer contacto con la lata y dañar el trabajo, debo de hacer un pequeño avellanado del lado contrario para que el tornillo o la cabeza del tornillo quede incrustado. Para hacer el avellanado simplemente busco una barrena o broca que tenga un diámetro mayor a la cabeza del tornillo que hemos utilizado, la coloca en tu mandril, aprieta y aquí simplemente con mucho cuidado sin cruzar haz esto, mira, y de esa forma ahora cuando yo coloque nuevamente el tornillo, este se va a introducir, fíjate, y no va a rozar la cabeza en ningún momento con la lata. Entonces simplemente es volver ahora y colocar los elementos y aprovechar y colocar las tuercas correspondientes que lleva. Y listo, aquí colocamos las tuercas. Ok, entonces en este proyecto vamos a utilizar un balun o transformador de impedancia de 300 a 75 ohm. Y lo vamos a colocar acá en los tornillos y tuercas que nosotros montamos. Para ello debemos de colocar las clavijas en cada tuerca. La introduces, le da un pequeño giro para que no vaya a chocar con el elemento opuesto y aquí simplemente vamos a apretar firme con el uso de un destornillador. Ok, entonces fíjate, ya hemos colocado la primera clavija y ahora vamos a colocar la próxima. Tómate tu tiempo con calma. Lo importante es que quede bien y que no queden conectadas una de la otra, porque entonces el trabajo no va a servir. Y ahí vamos a apretar.
Esta está sostenida. Ahora, ¿qué debo de hacer? Agarrar la cabeza. Y ahí termino ya de apretar. Ok. Y ahí ambos. Ahí está sostenido. Es decir, que ya por acá vamos a colocar el cable coaxial que llega al televisor. Pero nosotros tenemos que seguir ensamblando. Ahora vamos a tomar nuestra lata y vamos a ubicar, fíjate, ya aquí nos roza con la lata, la cabeza de los tornillos. Entonces aquí tienes unos agujeros previos, esta base, y la voy a colocar del lado que pueda sostenerse de la lata. Mira qué fácil. Para ello ahora voy a utilizar dos tornillos. Por acá, por cierto, tengo dos tornillos. Lo voy a colocar en ambos extremos y voy a apretar. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Colocamos el primero y ahora vamos a colocar el segundo. Ok. Y este trabajo sí está bien hecho porque nosotros tenemos fortaleza y rigidez en lo que hemos hecho. Es una antena que tú la vas a utilizar y no va a tener el temor de que se va a dañar. Seguimos ahora. Ok, ya estamos terminando. Ya prácticamente tenemos nuestro proyecto listo. Vamos a tomar la cinta nuevamente y vamos a marcar desde el extremo hacia adentro 16.5 centímetros. Observa, mira donde lo tengo aquí marcado. Lo voy a marcar para las personas que no saben mucho de medida. 16.5. Fíjate ahí donde dice una línea. 16.5 centímetros. Entonces me ubico en el extremo de cada elemento y hago una línea aquí. 16.5, volteo. Donde caiga, ¿verdad? 16.5. Volteamos. 16.5. Volteamos 16.5. Y ya hemos marcado de esta forma todos los puntos en 16.5 centímetros. Y ustedes me van a preguntar, ¿qué vamos a hacer con esa medida que hicimos ahí? Vamos a hacer lo siguiente. Ok, entonces en este proyecto vamos a utilizar un balun o transformador de impedancia de 300 a 75 ohm. Y lo vamos a colocar acá en los tornillos y tuercas que nosotros montamos. Para ello debemos de colocar las clavijas en cada tuerca. La introduces, le da un pequeño giro para que no vaya a chocar con el elemento opuesto y aquí simplemente vamos a apretar firme con el uso de un destornillador. Ok, entonces fíjate, ya hemos colocado la primera clavija y ahora vamos a colocar la próxima. Tómate tu tiempo con calma. Lo importante es que quede bien y que no queden conectadas una de la otra, porque entonces el trabajo no va a servir.
Y ahí vamos a apretar. Esta está sostenida. Ahora, ¿qué debo de hacer? Agarrar la cabeza. Y ahí termino ya de apretar. Ok. Y ahí ambos. Ahí está sostenido. Es decir, que ya por acá vamos a colocar el cable coaxial que llega al televisor. Pero nosotros tenemos que seguir ensamblando. Ahora vamos a tomar nuestra lata y vamos a ubicar, fíjate, ya aquí nos roza con la lata, la cabeza de los tornillos. Entonces aquí tienes unos agujeros previos, esta base, y la voy a colocar del lado que pueda sostenerse de la lata. Mira qué fácil. Para ello ahora voy a utilizar dos tornillos. Por acá, por cierto, tengo dos tornillos. Lo voy a colocar en ambos extremos y voy a apretar. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Colocamos el primero y ahora vamos a colocar el segundo. Ok. Y este trabajo sí está bien hecho porque nosotros tenemos fortaleza y rigidez en lo que hemos hecho. Es una antena que tú la vas a utilizar y no va a tener el temor de que se va a dañar. Seguimos ahora. De la marca que realizamos de 16.5 centímetros, nosotros vamos a coger nuestros elementos y donde hicimos la línea, observan, vamos a doblar de esta forma. Miren. Vamos a doblar así. Ok. Ok. Perfecto. Miren cómo va a quedar. Y la apertura que debe de tener nuestros elementos es de 12 centímetros. Entonces debemos de ir cerrando. Yo lo hice muy fácil. Yo busqué, según el dibujo, yo lo que hice fue que tracé la línea de esta forma a partir del centro y mido 6 centímetros así. Observan, luego de tener 6 centímetros, marco mi 12 centímetros así y tendría que doblar este hasta conseguir los 12 centímetros. Ahí lo tenemos. Ya es cuestión de ir dándoles ajuste. Me voy guiando un poquito de este que está acá para que me quede alineado y entonces basado en ese consigo mi 12 centímetros del que resta. Ok. Perfecto. Y ya simplemente es hacer la conexión de nuestros elementos. 12 centímetros. 12 centímetros. Ahí están. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar en este punto aquí un transformador de impedancia o matching. Vamos a buscar uno. Un momento. Por acá tengo un transformador de impedancia y la intención es hacer la instalación acá. Te voy a mostrar una instalación similar a esta con otro proyecto que hice. Va a notar una diferencia aquí en el ángulo de esta antena, pero aquella antena que hice
la diseñé para una frecuencia determinada. Entonces, te dejo esa conexión y la conexión de estos accesorios. Dándole seguimiento, mira, se conecta así. Fijamos aquí en nuestra lata por medio de tornillo. Ya todos esos pasos ustedes lo vieron. Este es el diseño que te mostré en nuestro proyecto. Lo podemos comparar con este. Observan. Ese es el diseño que hice de la antena antes de. Ahí está tu antena. Luego de haber realizado el dibujo, por cierto, déjame, para las personas que tienen dificultad con las medidas, acá, plasmarle la medida. Ahí está. Pero esta no, fíjense los 6 centímetros que le daba, son 12 centímetros. Pero esa no es realmente la que le conviene ver acá. Vamos a mostrarle esta aquí. Fíjate. Aquí están las distancias. Esa distancia de ahí le interesa a ustedes. Fíjense. 167. Más la curva. ¿Observan? Entonces yo lo que hice fue que a partir de 16.5 centímetros, que fue la línea, la recta que hicimos, subimos hacia arriba 6 centímetros y hacia abajo 6 centímetros y con eso conseguimos lograr ese ángulo. Ok, entonces ya conociendo eso, esa es la antena. Luego pasé a mi programa, a otro programa que tengo y aquí ya hice el análisis de la antena para calcular la frecuencia de operación. Aquí está la frecuencia de operación de la antena. Fíjate, desde los 470 MHz hasta los 643 MHz. Cortada en menos 10 dB. Esta antena funcional 100%. Vamos a analizar el ROE. El ROE te dice que trabaja en 2, excelente, como mínimo, como máximo 2. 4.465 MHz hasta los 649 MHz. La antena está bien acoplada. El punto mínimo del ROE de la antena anda por 1.2, que se encuentra en la parte superior. Y esta antena, sin instalarle ningún reflector ni nada, tiene una ganancia de 3.5 dBi. Este proyecto lo hice así sencillo porque quería llevar otro proyecto, pero tenía un nivel de complicación mayor. Lo voy a llevar si me lo piden en los comentarios, pero esta es una antena profesional que tiene más power, más potencia. Y es una antena que puede llegar hasta los 12 dBi. Ese es el mismo dipolo, pero tiene otra medida. ¿Lo ven? Entonces me basé en ese diseño y por aquí ya yo estaba haciendo el análisis de esa antena. Vamos a buscar. Fíjate cómo la antena la estaba diseñando con 4 elementos. Esta es una antena muy diferente. Y por acá tengo los elementos que estamos utilizando. Fíjense, vamos a descubrirlo todo para no hacer muy largo el video. Entonces, fíjense cómo yo estaba acoplando la antena. Si creen que este proyecto es factible y quieren que lo suba al canal, pues obviamente para mí es un honor y un placer poder subirlo. Ustedes me lo dejan en la caja de los comentarios. Esta es una antena ya más profesional y con mayor ganancia. Esta antena le vamos a agregar atrás un reflector o una malla para duplicar la potencia. ¿Observan? Entonces decidí hacer la antena más sencilla para comenzar la semana un poquito suave y no apretarlo mucho. Bueno, vámonos con la prueba.
Para finalizar nuestro contenido, realizaremos la prueba de nuestro proyecto. Por acá tenemos nuestra antena instalada en esa base que ustedes pueden observar, el cable coaxial que llega al televisor. Vamos a ubicarlo acá. Vamos a encender el televisor y vamos a hacer la conexión junto de nuestro proyecto. Fíjense el cable. Más tarde mostramos el cable en la parte de atrás. Lo vamos a colocar en nuestra antena, en nuestro aquí, y vamos a orientar la antena. Recuerden, las personas que siguen este canal, que la repetidora por lo general tengo que girar la antena en esta posición y como pueden ver, así siempre llega señal. Vamos a dejarla ahí y vamos a hacer una búsqueda de los canales. Bien, ahí vamos, ahí se aprecia. Si aún no lo ha hecho, suscríbete al canal JM Actualidades. Como pueden ver, una antena sencilla, económica y práctica que ustedes pueden hacer con las instrucciones que le hemos dado aquí en tu canal. Si te ha gustado este contenido, regálanos un like, suscríbete y nos vemos en una próxima entrega. Vamos a hacer la desconexión de nuestra antena para que ustedes vean cómo fue instalada. Estos son canales análogos que no vale la pena mostrarlos, canales de frecuencias digitales. Y para ver canales análogos nítidos, podemos realizar otro proyecto o si no, instala esta antena fuera de la casa y con ella vas a conseguir todos los canales disponibles que faltan. Vamos a desconectar. Fíjense, esa base de pedestal la he preparado para que ustedes puedan hacer estos proyectos. Vamos a encender la cámara, la luz de la cámara. Ahí está la antena instalada. Aquí conectamos nuestra antena. Este es el cable coaxial que llega aquí al televisor, a la entrada del televisor. Si yo desconecto acá, se pierde la señal del TV porque este es el cable que tenemos conectado en ella. Vamos a hacer esa desconexión junto aquí, miren, y vamos a enfocar acá. Y aquí tengo el cable y se pierde la señal debido a que hemos desconectado nuestra antena. Si te ha gustado este contenido, regálanos un like y te esperamos en una nueva entrega. Gracias. Tengo que organizar todo esto aquí. Hasta pronto. Gracias.